Tres. ¿Cómo están, queridos alumnos del quinto grado de primaria? El día de hoy me dirijo a ustedes. Quien les habla es Miss Maite. Es la primera clase que vamos a hacer conmigo y va a ser una clase muy interesante. Antes de poder explicar las clases, les cuento. En comunicación, ustedes saben muy bien que estudiamos ¿qué? Nuestro idioma, nuestra lengua, correcto. Y en la comunicación humana tenemos dos formas de poder expresarnos, de forma oral y de forma escrita. Muy bien. Pero en algún momento ustedes se han preguntado, ¿cómo es que se formaron todas esas palabras que actualmente nosotros decimos, verbalizamos o escribimos? ¿Tienen idea ustedes de cómo fue que se formaron? Bueno, contar la historia de la humanidad sería muy extenso, ¿verdad? Fueron los primeros sonidos que fueron saliendo y verbalizando del hombre a medida que fue evolucionando hasta que se convirtió en ¿qué? En una lengua. Nuestra lengua que nosotros hablamos es el español castellano. Por lo tanto, entonces, lo que vamos a estudiar hoy día es la formación de las palabras. ¿Cómo es que se forman las palabras? ¿Cómo es que nace? ¿De dónde provienen tantas palabras que actualmente nosotros hablamos o escribimos? Presta mucha atención, querido estudiante, para poder comprender la clase. Observa muy bien el papelote. Dice, formación de palabras. ¿Qué será la palabra? Es un conjunto de sonidos articulados que van a tener un significado. Muy bien, ¿sí? Como dice acá. Todas se van a representar de forma gráfica mediante la escritura y van a tener un significado. Muy bien, eso será la palabra. ¿Y cómo es que esta palabra se llega a formar, profesora? No entiendo todavía. Si la palabra es un sonido articulado que sale de mi voz y que luego yo lo voy a graficar con la letra, ¿cómo es que estas palabras se formaron? Es muy fácil, querido estudiante. Observa. La estructura de la palabra, ¿cómo está formada la palabra? La palabra tiene tres partes muy importantes, ¿correcto? Siempre la parte más importante que nunca le debe faltar a la palabra, porque es donde está todo su significado, es la raíz, que también es llamada lexema, ¿correcto? Esta raíz puede tener un prefijo que va a ir antes de la raíz o puede tener un sufijo. Hay palabras que presentan prefijo más raíz, otros que tienen raíz más sufijo y otras que tienen los tres juntos. O también se da el caso de las palabras primitivas que no tienen ni prefijo ni sufijo, porque se basan solas en como raíz para poder tener un significado. ¿Cómo es esto de palabras primitivas, Miss? Ya me confundí. No te preocupes, ahora vas a entender. Por ejemplo, la palabra sol. Si tú sabes el significado de la palabra sol, es una sola, es un monosílabo. No tiene un prefijo ni tampoco tiene un sufijo. Es solita. Entonces no necesita la ayuda de un prefijo ni de un sufijo. Esa palabra solita, que no necesita el apoyo de las otras estructuras, significa que es una palabra primitiva. Porque de esa palabrita yo voy a sacar nuevas palabras. ¿Correcto? Para que me entiendas, observa bien el ejemplo. Tenemos como raíz, que posee el significado mínimo de la palabra, a pan. Muy bien. Tenemos pan. Como prefijo, escucha muy bien, el prefijo va antes de mi raíz. Como prefijo tenemos en. Y como sufijo, que va después de mi raíz, ada. Y si yo junto todo, prefijo más raíz más sufijo, la palabra que va a resultar, que va a derivar de la raíz pan, será empanada. Interesante, ¿verdad? Observa, no te olvides. Prefijo va, ¿dónde? Antes de mi raíz. La raíz siempre va casi en el medio. Y el sufijo va todo lo que va después, todo lo que voy a agregar para después de mi raíz. Aquí el prefijo fue en, se unió a la raíz pan, y el sufijo fue ada, que también se unió a la raíz pan. En el orden que va, prefijo, raíz más sufijo, los tres juntos formaron la palabra empanada. Interesante, ¿verdad?
¿Qué otras palabras pude haber inventado con la palabra pan? Muchas más. Por ejemplo, panadero. ¿Cuál sería ahí la raíz? Pan. Muy bien. ¿Y tendrá prefijo panadero? A ver, me pongo a pensar. ¿Panadero tendrá prefijo? Panadero. No, ¿verdad? Muy bien. No tiene prefijo. ¿Pero qué sí tiene? Muy bien. Tiene un sufijo. ¿Cuál será el sufijo? Adero. Panadero. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, qué importantes son estas dos, el prefijo y el sufijo. Y recuerda, no todas las palabras llevan los dos. O puede llevar uno, o puede llevar el otro. O quizás ninguno. ¿Y cómo se llaman esas palabras que no tienen ni sufijo ni prefijo? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo dije? ¿Quién se acuerda? Muy bien. Primitivas. Las palabras primitivas son aquellas que no llevan ni sufijo ni prefijo. Como sol, pan. También tenemos la palabra cielo. No necesita prefijo ni sufijo. Es una palabra única. Esas palabras que no necesitan esos dos aportes se llaman palabras primitivas. Muy bien. Continuamos. Observen, por favor. Ahora, ¿cómo se da el proceso de formación de palabras? El proceso de formación de palabras es donde me va a indicar las dos formas, cómo es que puedan crearse nuevas palabras. ¿Cómo es esto? Observa. Tenemos dos formas de cómo se forman las palabras. Por derivación o por composición. ¿Cómo será eso? No entiendo todavía. Observa y escucha muy bien. Derivación, dice, es cuando ya añado a mi raíz un prefijo más un sufijo. Como en el ejemplo anterior. Cuando yo añado a mi palabra, a mi raíz, a mi palabra primitiva, le añado un prefijo o un sufijo o ambos, será entonces que la palabra que se formó será por derivación. Observa los ejemplos. Atento, atenta. Por ejemplo, tengo la palabra anteponer. Si te das cuenta, la palabra poner está con color negrito. Esta palabra es mi palabra inicial, ¿correcto? Mi palabra de donde proviene esta nueva otra palabra. Le tuve que poner un prefijo, ante. Si yo uno a mi palabra va a ser anteponer. En este caso, mi palabra por derivación le añadí un prefijo. Porque está antes de ¿qué? De mi raíz. Muy bien. Entonces es una palabra por derivación porque tiene ¿qué? Prefijo. Luego, tengo la palabra carretera. Carretera viene de la palabra carro. Aquí solamente le cambié la O por la E y le aumenté un sufijo, etera. Por lo tanto, ¿proviene de la palabra carro? Sí, pero se convirtió en una nueva palabra porque le añadí un sufijo y le cambió. Entonces será carretera. Esta palabra, la primera, tuvo un prefijo y la segunda un sufijo. Tercer ejemplo, observa por favor. Tenemos la palabra antihigiénico, ¿verdad? Anti, miren, está aquí antes de mi raíz. Todo lo que está escrito con negro es mi raíz o mi palabra inicial. Entonces, acá tengo higiene, que será mi raíz. Antes de mi raíz tuve anti. ¿Anti qué será? Un prefijo. Muy bien, ¿por qué? Porque va antes de mi raíz. Y entonces, después anti, higiene, y la palabra ico será entonces mi sufijo. ¿Por qué? Porque va después de mi raíz. Muy bien, en este caso tengo una tercera palabra formada por derivación, pero que tiene prefijo más sufijo. ¿Te das cuenta que tengo tres clases de derivación? Con prefijo, con sufijo y con ambos, con prefijo y sufijo. Muy bien, es así que se forman las palabras por derivación. Segunda formación de palabras es por composición. Como ven acá, aquí yo me olvido del prefijo, me olvido del sufijo. No existen más porque solamente, ¿qué es lo que voy a formar? Me voy a formar con dos palabras que no tienen prefijo ni sufijo. Y que formando las dos raíces o las dos palabras primitivas van a formar una nueva palabra. ¿Cómo es esto? Observa, por favor. Tenemos
la palabra sacacorchos. Ya todos sabemos lo que es un sacacorchos, ¿verdad? Esa forma de espiral que utilizan los mayores para poder sacar los corchos del vino, del champán, ¿correcto? Muy bien. Eso es un objeto, ¿no? Una herramienta para poder sacar el corcho de las botellas. Pero ¿cómo se formó esa palabra? Se formó con dos palabras. No se formó con prefijo ni sufijo. ¿A qué nos olvidamos de ellos? Es con la palabra saca y corcho. Saca más corcho formaron una sola palabra llamada sacacorchos. La unión de dos palabras sin necesidad de otros complementos se llaman palabras formadas por composición. Segundo ejemplo para que me puedas comprender. Agridulce. Agridulce es un sabor entre dulce y ácido. Y se formó de ¿cómo? ¿Cómo? Con dos palabras. Agrio más dulce. Si se dan cuenta, al formar la nueva palabra, omití la palabra O, la letra O. No importa, se puede omitir sí, para darle un mejor sentido o sonido a mi palabra nueva. Entonces se formó la palabra agridulce, con dos palabras. ¿Te das cuenta, querido estudiante? Aquí necesité la ayuda de mis sufijos y prefijos. Aquí no. Entonces tenemos dos formas, por derivación y por composición. Espero que te haya quedado claro, ¿correcto? Muy bien, para que me puedas comprender, he dejado hay una tareita, unas hojas de aplicación que ya en la página lo va a publicar. Muy bien, entonces ustedes pueden resolverlo. Nos vemos, hasta pronto, queridos chicos de quinto grado. Fue un gusto estar con ustedes.